Desvinculación por despido intempestivo de trabajadores de la prefectura de Pichincha por la creación de la nueva provincia de los Áchilas, con la finalidad de ser escuchados en audiencia y por escrito ante nuestros requerimientos administrativos sin respuesta de los oficios de 23 de junio del 2023 y 22 de agosto del 2023, antes de acudir a la justicia ordinaria o constitucional con una acción de protección con medidas cautelares, es necesario que para su procedibilidad debamos cumplir con los requisitos establecidos en la norma, como fundamentar su naturaleza y determinar nuestros derechos previstos en la contratación colectiva y amparados en la Constitución y en la Ley de Creación de la Provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Consideramos que este audio y video es un mecanismo viable para exhortar una vez más a la autoridad provincial de la Prefectura de Pichincha y a su procurador síndico, que tienen la obligación ineludible de cumplir con el pago de los derechos económicos y sociales vulnerados bajo la figura del despido intempestivo, por lo menos recibirnos en audiencia o contestar por escrito nuestros reclamos administrativos. Introducción normativa. 1. La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, establece una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, tales como la acción de protección, la acción de habeas data, la acción de habeas corpus, la acción de por incumplimiento, la acción de acceso a la información pública y la acción extraordinaria de protección con medidas cautelares una vez que se ha hecho caso omiso a nuestros reclamos administrativos y pedidos de audiencia. 2. En todo Estado constitucional de derechos, el ordenamiento jurídico se estructura jerárquicamente, en la cual la ley está subordinada a la norma constitucional, conforme lo determina el artículo 424 de la Carta Fundamental del Ecuador, que determina: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Derecho al trabajo. Nuestro tema de derecho administrativo no atendido y su posterior acción judicial se enmarcará en presentar una acción de protección con medidas cautelares como medio idóneo y eficaz frente a las desvinculaciones laborales. Específicamente hemos centrado como campo de estudio en la decisión unilateral del gobierno autónomo descentralizado de la prefectura de Pichincha, desvinculando a sus trabajadores bajo la figura de un despido intempestivo injustificado. La Constitución de la República en su artículo 33 determina que el trabajo es un derecho y deber social y económico, el cual permite la realización de las personas y es la base de la economía. Además, que existe una declaración expresa del principio de igualdad de derechos, incluyéndose la igualdad en y al trabajo. De esta manera, el trabajo es uno de los derechos fundamentales más importantes para las personas, pues es un derecho y un deber social, derecho que goza con la protección del Estado, asegurando al trabajador el respeto a la dignidad, remuneración justa que permita cubrir sus necesidades y las de sus familias. La falta de acceso a los derechos y el ejercicio de los mismos en este caso suele provenir de una condición discriminatoria que incluso tiende a modificar la autopercepción de las personas debido a las implicaciones negativas que tiene en su vida diaria. De manera que las normas establecidas se vuelven inoperantes como consecuencia de las reglas informales impuestas por ciertos grupos que regulan los derechos de facto. El Código del Trabajo ecuatoriano, en sus artículos 2, 3 y 4, determina que el trabajo es un derecho y deber social, que ninguna persona estará obligada a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente, y que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Además, en las controversias laborales, los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar
al trabajador la oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos, lo que en la práctica, en este caso, no ha sucedido. El despido intempestivo. La reciente crisis económica a partir de la década del 2000, agravada por la pandemia mundial del coronavirus, está ocasionando efectos importantes en la economía global y en las economías familiares de este importante grupo de trabajadores en indefensión. Debido a la crisis económica, muchas empresas han optado por dar por finalizados los contratos de trabajo y de esta manera poner fin a la relación laboral, por lo que es necesario abordar el tema del despido laboral, indicando que es aquella institución jurídica a través de la cual el empleador da por terminada la relación laboral con el trabajador o servidor público o privado. El Código del Trabajo ecuatoriano no conceptúa de manera expresa lo que se entiende por despido intempestivo. Apenas contiene disposiciones de que una manera vaga hacen alusión a esta figura jurídica. El despido intempestivo consiste en la terminación brusca, sin causa justa o legal, del contrato de trabajo con el trabajador. Terminación que implica correlativamente el pago de indemnizaciones según los diferentes casos en los que se produzca. Despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o trabajo. En derecho laboral se entiende por despido la ruptura o de disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresa. De esta manera se han modificado las condiciones del trabajo, vulnerando derechos constitucionales en el acceso a sus jubilaciones y a las indemnizaciones de rigor de un despido intempestivo. Se han perdido infinitas plazas de trabajo, privando así a un considerable porcentaje de la población de este derecho fundamental, limitando llevar alimentos a sus hogares. Es decir, que los derechos laborales ya reconocidos y adquiridos por los trabajadores no pueden ni deben tocarse, razón por la cual sirven como un mínimo a partir de los cuales las normas posteriores deberán mejorar las condiciones, pero nunca desmejorarlas. Los derechos laborales no pueden ser menoscabados cuando de forma definitiva han sido incorporados al patrimonio del trabajador, es decir, se convierte en un derecho subjetivo, el cual no debe y no puede ser deteriorado por una nueva legislación. Por esta razón, ante la terminación unilateral de la relación laboral, el trabajador o servidor debe optar por la vía legal ordinaria o por la vía constitucional para reclamar y evitar la vulneración de este derecho fundamental. ¿Cuáles son los derechos fundamentales vulnerados? La primera respuesta es la del positivismo, aquella según la cual son derechos fundamentales, y en el caso que nos ocupa, al producirse el despido intempestivo, se vulnera los derechos a la salud, a la educación y a la seguridad social. La segunda respuesta es la del naturalismo, son los derechos a la subsistencia como el sueldo o salario y en este caso la indemnización por el despido. En definitiva, los derechos fundamentales vulnerados en este caso son aquellos que no podemos comprar o vender, son subjetivos, inherentes a todos los seres humanos y estos derechos para ser fundamentales son sancionados positivamente por el legislador y declarados en innumerables sentencias por los tribunales en la vía ordinaria, contencioso-administrativa, laboral y constitucional. Conclusión: la Constitución de la República del Ecuador contiene los principios, reglas y valores que orientan a la constitucionalización de los derechos fundamentales, convirtiendo a nuestro país en un Estado constitucional de derechos y justicia. Es por esta razón que centramos nuestro último reclamo administrativo en este audio y video, haciendo mención a una importante garantía jurisdiccional como es la acción de protección con medidas cautelares que presentaremos a continuación si persiste el silencio administrativo de la autoridad de la prefectura de Pichincha.
A este video se anexa su texto en audio y video, un listado de los reclamantes de sus derechos y los reclamos administrativos no atendidos el 23 de junio del 2023 y 22 de agosto del 2023, ingresados en la Secretaría General de la Prefectura de Pichincha. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, procurador judicial del Grupo de Trabajadores Reclamantes de sus Derechos, matrícula 17-1990-46 del Consejo de la Judicatura. Gracias, ecuatorianos.